Buenos días a todos. Vamos a empezar con el webinar que vamos a realizar el día de hoy y que tiene como tema de discusión qué esperar de una inspección en el tema de productos frescos. Eh, Esto es parte del esfuerzo que hemos venido implementando con el FDA y la Oficina Regional de la FDA para América Latina y el Caribe, con el propósito de dar a todos nuestros participantes herramientas para cumplir con la normativa de la nueva ley de modernización de la inocuidad de los alimentos de los Estados Unidos. Em, Les damos a todos la más cordial bienvenida y agradecerles por estar acompañándonos el día de hoy. Queríamos, primero que nada, antes de iniciar, dar algún tipo de recomendaciones. La primera es, no vamos a recibir preguntas directamente de los participantes, sino que les solicitamos que por favor todas las preguntas las hagan por el chat. Lo segundo es al grupo de participantes que tenemos el día de hoy en español, le vamos a cerrar los micrófonos como una forma de eh, no afectar eh, la presentación realizada por nuestro conferencista del día de hoy. Entonces, ustedes se van a dar cuenta de que todos los micrófonos van a estar cerrados. Por otro lado, la presentación que vamos a tener el día de hoy es una presentación muy importante y les puede dar a ustedes información específica sobre el tema de cómo se realiza una inspección, pero sería muy importante y valiosa toda la interacción y las preguntas que ustedes puedan hacer a nuestro conferencista el día de hoy en relación con una inspección en el tema de productos frescos. Hemos recibido muchas solicitudes de parte de diferentes países para discutir este tema y entonces pues los insto a aprovechar la oportunidad para realizar todas sus preguntas por vía del chat. Vamos también a darle una cordial bienvenida a nuestro presentador del día de hoy y para eso voy a pasar la palabra a Jason Cornell de la Oficina del FDA para América Latina y el Caribe, quien nos está acompañando el día de hoy y con quienes hemos estado organizando esta serie de webinars. De nuevo, muchas gracias y buenos días, Jason. Thank you very Muchísimas gracias. Buenos días todos o buenas tardes para aquellos que están en Sudamérica. Soy Jason Cornell. Estoy con la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, basado aquí en Costa Rica. Bienvenidos a nuestro sexto webinario sobre inspección de productos frescos y qué esperar sobre el proceso de investigador. Hoy tenemos una oficial que nos presentará qué esperar durante una inspección de productos frescos. Perdón, es un caballero. Él cubrirá la presentación, la etiqueta, el proceso, qué ocurre durante estas inspecciones. Pero quisiéramos centrarnos más bien en las preguntas para aquellos que participan en el webinario. Por favor, envíennos sus preguntas para que Byron responda durante el webinario. Como siempre, agradezco al personal técnico de ICA, los expertos coordinadores por el éxito de este webinario. Compartan los anuncios con sus colegas o cualquier parte interesada. Quedará un webinario más que ocurrirá a esta misma hora la próxima semana. Cubriremos el proceso de importación de la FDA, así como los programas de importación de la FDA y cómo afectan a aquellos que sean productores, proveedores o agricultores que están enviando sus productos a Estados Unidos. Byron, te invitamos a iniciar tu presentación.
Muchísimas gracias a todos. Agradezco la oportunidad de conversar con ustedes. Como señaló Jason, por favor, anoten sus preguntas en el chat y trataremos de responder todas las posibles. Ya recabé algunas preguntas por parte de Jason antes de iniciar y ya las incorporé en la presentación. Esperamos cubrir todo lo que requerimos para sentirnos familiares en cuanto a la aplicación de la regla de seguridad. Cubriremos rápidamente la agenda y luego tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Comenzaremos con la inspección en sí, luego hablaremos sobre qué está ocurriendo en Estados Unidos en cuanto a su aplicación, y los documentos, la discreción en cuanto a aplicación. Luego hablaremos un poquito más sobre aplicación y cumplimiento, qué estamos haciendo, cómo abordaremos a la toma de acción contra fincas que están en incumplimiento y cuáles pasos a tomar. Como recordatorio general, habrán visto esto antes y lo verán de nuevo. Tenemos algunos recursos al puro final y terminaremos con unas preguntas y comentarios. Comencemos. Si voy demasiado rápido o demasiado lento, háganmelo saber. Tiendo a emocionarme mucho y avanzo muy rápido y pienso que todos me están escuchando. Trataré muchísimo de reducir la velocidad para que ustedes tengan la oportunidad de mirar las filminas. Esta ya ustedes la han visto antes. Realmente trata sobre una línea de fechas, el cronograma para el cumplimiento, para cuándo las fincas deberán estar en cumplimiento. Miramos aquí las fincas que son pequeñas, que deberán estar en cumplimiento para enero 26 de 2017. Comenzamos a hacer inspecciones en fincas más grandes en el 2019, y comenzaremos a trabajar con las fincas más pequeñas en 2019. Esta es la parte que mencionamos de discreción de aplicación. Las fincas igual deberán estar en cumplimiento, pero con base en trabajo en capacitación, formación, educación. Vamos educando conforme reglamentamos y entonces logramos posponer la aplicación un año. Se comenzó con las fincas grandes en 2019, las que generan una cierta cantidad. ah, Son unos más o menos $5,000 al año tienen que producir las fincas pequeñas, y comenzaremos a inspeccionar las más pequeñas en 2021. Si hubiera un brote, una situación por motivo justificado, los estados o la FDA realizarían la inspección cuando sea necesario. Si hubiera un brote de salmonela, entonces la FDA vendrá a inspeccionar las condiciones. Ya hemos hecho esto en algunos lugares, pero típicamente estamos lidiando aún con las fincas más grandes. Conversaremos un poco sobre los resultados alcanzados y algunas posibles violaciones un poco más adelante hoy. De eso hablaremos luego. Principios clave. Ya sea nacional o internacional, quisiéramos utilizar el enfoque basado en riesgo. Queremos priorizar y asignar los recursos. Por eso precisamente hemos comenzado con las fincas grandes primero y luego pasamos a las pequeñas y a las muy pequeñas. ¿Quién produce tanto alimento que pudiera enfermar a muchísima gente? Ese es el punto de partida para la priorización. Otras cosas podrían incluir cuál es su capacitación, experiencias previas, cuál es el producto que están cultivando, ese tipo de cosas que se incluiría en una especie de evaluación de riesgo para la finca. Y queremos invertir en capacitación especializada e implementar la inocuidad de los productos agrícolas frescos para tener un enfoque consistente. Si estuviéramos en el estado de Florida o de Texas o de Michigan, igual
tendrán el mismo enfoque regulatorio o enfoque normativo en la toma de decisiones. Una cosa en que hemos estado trabajando mucho dentro de Estados Unidos es que en ese concepto de consistencia entre límites estatales, la capacitación del personal, por ejemplo, el desarrollo de nuevos formularios, cómo usar los formularios, políticas, procedimientos que respaldan el uso del formulario. Queremos ser consistentes y lo mismo aplica. Queremos ser consistentes también en ultramar al hacer inspecciones fuera del país y queremos que sea igual a como si estuviéramos dentro del país y eso es parte de mi trabajo como inspector investigador para cubrir el mercado de Latinoamérica, Centroamérica, Europa, Asia y hacer el trabajo de inspección de la mejor forma posible. Otra cosa sobre la regla es que ofrece flexibilidad. No es una regla que sea en blanco y negro. Dice, esta es la norma que necesitamos que ustedes cumplan. ¿Cómo la cumplen? Ya eso es decisión de ustedes. La finca A podría escoger, por ejemplo, hacer A, B, C, mientras que la finca B podría preferir hacer 1, 2 y 3. No van a concordar exactamente, pero siempre que estén produciendo un producto inocuo y produciendo ese producto de manera inocua, entonces estaban en cumplimiento con la regla. La flexibilidad existe precisamente porque las fincas grandes, pequeñas, no hay forma en que FDA pueda crear una regla específica que cubra todo desde manzanas hasta camote o lo que fuera, o sandía, y bayas y melocotones, todas bajo una sola regla. Precisamente por eso debe ser flexible. Habrá que tomar en cuenta la flexibilidad de la comunidad productora. Y queremos seguir trabajando estrechamente como la comunidad agrícola. Esa es una de mis tareas, trabajar con otras organizaciones gubernamentales, academias, otros socios, tanto en Estados Unidos como en la oficina latinoamericana. Queremos asegurar que seamos consistentes y que estemos aplicando la regla por igual para todos. También reconocemos cuál es la influencia del mercado en el sector industrial para cumplir con esta regla. Probablemente en este momento ya están comenzando ustedes a observar más auditorías y se vendrán muchas más, porque los compradores de estos productos frescos van a decir, deben someterse a inspección y queremos que ustedes aprueben la auditoría para poder vender a nuestra comunidad. Otra cosa que estamos comenzando a examinar es cómo vamos a medir la salud pública para comprender cuál es nuestro éxito. Por ejemplo, la reducción en las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Cómo medirlo? Tenemos que pensar y trabajar en eso. Eso es uno de los elementos más difíciles que enfrentamos. ¿Cómo hablamos de inocuidad de los alimentos y cómo desarrollamos la forma de medir algo que, caramba, si la finca hace todo bien, pues entonces no tendrán enfermedades transmitidas por alimentos? Bueno, ¿cómo medirlo? ¿Cómo se va a ver esto? Seguimos trabajando en esto también. Esto sigue siendo un proceso en marcha. No estamos ni siquiera cerca de un final en cuanto a definición de métricas o mediciones, comprender el cumplimiento del mercado con la regla. Seguimos trabajando con el sector académico y otros socios para poder alcanzar a los agricultores para que ellos puedan comprender mejor la regla y qué significa para todos. Ahora, hablemos de una inspección. ¿Cuál es el objetivo de una inspección? Pues es facilitar cumplimiento mediante inspecciones reglamentarias normalizadas y enfocadas en la educación. Normalizada significa algo muy específico. Queremos ser consistentes, vayamos donde vayamos.
La parte enfocada en la educación, pues ese es un proceso muy nuevo para algunos de nosotros en el mundo normativo. Es extender la mano y decir, ayúdame a comprender lo que estás haciendo y yo te ayudaré a comprender qué dice la regla al respecto. Y debemos asegurar que los informes de inspección orienten en lo más apropiado y que brinden referencias educativas. De ninguna manera queremos ser consultores, no. Para que ustedes cumplan con la regla deberán cumplir con X norma y la norma es tener cuidado, por ejemplo, con el agua que están usando para lavar el producto. Educar antes y durante la regulación. Si estoy inspeccionando algo y veo un problema que ya he visto en algún otro sitio también donde fue un problema, y les puedo ayudar a identificar algunas prácticas para cambiar. Les explicaré la discusión de cosas que yo vi en el pasado o cosas o que otros han identificado. No le estamos diciendo al agricultor cómo corregirlo. No, le damos una oportunidad para que examine diferentes ideas y luego cada agricultor definirá qué funciona mejor para él mismo. Ellos tendrán que aplicarlo y mantenerlo en marcha en la finca. Esa es la parte más crítica en todo esto. Si pueden aplicar ese cambio y lo pueden hacer de manera positiva, estarán en cumplimiento con la regla. Lo que he notado en más de 30 años de trabajo en inspección es que el agricultor, la persona que hace el cambio, tiene que querer hacer ese cambio. Tiene que ser algo que puedan ver, que pueda funcionar para la finca, para cómo están cultivando los productos frescos en la finca. Tiene que ser algo que ellos quieran ejecutar. Recopilaremos datos buscando tendencias para hacer trabajo de educación y extensión directamente con ellas y pediremos también la red de inocuidad de los productos agrícolas frescos de la FDA para mejorar nuestra priorización. Queremos seguir desarrollando relaciones entre los productores y los socios, como dije, de la red de inocuidad. Yo soy uno de 14 personas que es aparte de la oficina regulatoria, la red. Trabajo con los estados que realizan el trabajo de inspección, los que no hacen la inspección, donde más bien seré yo quien hace la inspección, para determinar cómo lo podemos hacer en la mejor manera, en cooperación, ayudando a las fincas, apoyando a las fincas conforme crecen. Y parte de mi trabajo es iniciar las acciones legales. No podemos tener gente que esté vendiendo productos frescos que enfermen a los demás. ¿Cómo lo haremos? Lo discutiremos un poco más adelante. Hablamos sobre el juicio de cumplimiento, el periodo de juicio de cumplimiento. La FDA no pretende hacer cumplir las disposiciones según se aplican a ciertas actividades, incluyendo las regulaciones con garantías por escrito. La FDA dice que no vamos a aplicar reglas sobre el agua en este momento porque tenemos que determinar exactamente qué ocurre con el suministro de agua en una finca. No aplicaremos la parte que tiene que ver con el excremento de los animales. Tenemos que determinar un poco más de certeza. Y las garantías por escrito significan que si eres un productor que cultiva vainicas que van a llevarse a una enlatadora, necesitan la garantía por escrito indicando que todo tu producto va directo a la enlatadora y la compañía te va a enviar una garantía por escrito diciendo, sí, recibimos todo el producto y le estamos enlatando todos. Queremos dar a los agricultores tiempo para comprender los detalles de la regla para que puedan desarrollar un mejor plan para asegurar que sigan en cumplimiento con la regla, asegurando que el consumidor final esté recibiendo un producto que saben que se ha cultivado y producido de manera respaldada por la regla.
De nuevo, esos clientes y otros se requiere que cumplan con todos los demás requisitos aplicables en las leyes locales, incluyendo la prohibición de introducir alimentos adulterados en el comercio interestatal. Si intencionalmente adulteran un producto con algún tipo de químico o patógeno o boñiga o algo así, esto es una base para una prohibición de mover este producto en el comercio. Lo sacarían del comercio. En eso estamos trabajando y eso siempre es el trasfondo que queremos asegurarnos de que el producto es inocuo. Hablamos un poco sobre las reglas y los diferentes elementos que entran en esto. Queremos hablar ahora de qué tenemos que hacer cuando vamos a la finca. Llamamos a esto la abogacía de la finca. Queremos poder entender qué es lo que está haciendo el finquero. Debemos ser flexibles. Si estuvimos en una finca, estuvimos en esa finca, la finca de al lado, aun y cuando pertenezca al hermano del dueño de la finca en que estamos en ese momento, hace cosas de manera diferente y va a hacer todo diferente con base en lo que hacen. Tiene que haber flexibilidad, eso hay que comprenderlo. El otro punto es que hay que comprender al agricultor y ser flexible en la medida que se planifica la inspección. Uno no va y dice, yo voy a estar en esta finca A y a las 9 de la mañana sin antes llamar al agricultor para preguntarle en esa finca si tienen productos frescos agrícolas que están cosechando. Si tienen productos agrícolas frescos, perfecto. Y si no, no tiene sentido que yo vaya a hacer una inspección. O sea, tenemos que ser flexibles, tenemos que entender qué es lo que hacen, tenemos que planificar con anticipación. Eso no solo llamar antes, no, eso es una cosa diferente para los inspectores. FDA lo que tiene que hacer es asegurarse para poder planificar las inspecciones. Que el agricultor va a estar ahí, que saben que uno viene. Las reglas son parte de las actividades, o sea, ¿qué hace la finca? ¿A qué se ocupa? ¿Tienen reglas específicas? ¿A dónde quieren que uno vaya? ¿Qué es lo que quieren que uno lleve? Hay algunas fincas específicas en las que eh, eh, fui una vez con uno de mis compatriotas que me pidió esencialmente que yo usara un traje que ellos proporcionaban, botas que ellos proporcionaban, una red para el pelo, una gorra, anteojos de protección, esencialmente todo lo que se necesita. Toda persona que entraba a esta finca se le decía que los iban a suministrar todo este tipo de ropa de manera tal que cuando entraran a los invernaderos, todo el mundo estaba tranquilo de que estaban cumpliéndose su definición de inocuidad. Eso es un extremo de esto. El otro extremo es que le digan, bueno, usted se puede estacionar ahí a la orilla de la calle, ahí está la bodega, nosotros lo vamos a esperar ahí cuando usted llegue y pues luego eventualmente tendremos una conversación antes de iniciar la inspección. Use ropa adecuada. Si uno va a una finca, use zapatos que sean zapatos para caminar en una finca, zapatos adecuados, pantalones adecuados, una camisa adecuada, bloqueador solar, todo este tipo de cosas. Pareciera que es tonto decirlo, pero yo he visto personas que van a una inspección de una finca usando, pues no digamos que tacones, pero casi que es tacones y vestido. Pues no, eso es complicado hacer una inspección de una firma vestido así. Si uno tiene que estarse agachando y metiéndose por debajo de algo, y todo es muy incómodo. Entonces usen ropa adecuada. Si saben que puede llover, pues entonces traigan una capa para la lluvia, ropa adecuada para la lluvia. Entiendan que si hace frío y les están pidiendo que estén afuera en una época muy fría, pues entonces vengan con ropa adecuada para el frío para que no se congelen durante la inspección. O sea, presten atención a lo que está ocurriendo a su alrededor. Nosotros recibimos una pregunta que es,
¿Cuánto tiempo en la finca? ¿Cuándo iniciar? ¿Cuándo terminar? ¿Durante cuánto tiempo? Nosotros tratamos de iniciar y decirle, hola, mi nombre es Byron, yo estoy aquí para hacer una inspección. En la llamada le vamos a decir a qué hora iniciamos. Está bien, yo voy a estar manejando desde tal parte, voy a tratar de estar ahí a eso de las 8:30, 9 de la mañana, o 8 de la mañana, qué sé yo, dependiendo de lo que funcione para todos. Sí, la finca funciona bien así, no hay problema, pero sí vamos a querer estar ahí desde el arranque de las funciones del día. Y cuando terminemos, bueno, pues algunas veces es a las 5 de la tarde y llevamos todo el día en esto, ya cubrimos la mitad de la finca. eh, al día siguiente volvemos a las 8:30 hasta que terminemos. eh, hasta las 5 está bien, y si no, pues al día siguiente en la tarde tomamos la decisión de si nos quedamos una hora más para terminar o mejor regresamos al día siguiente. Eso es en cuanto a la duración. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que se requiera. Si la finca es grande, es un área grande, pudiera ser que se tarde más. Si es una finca pequeña que tiene una configuración muy compleja, eh, forma diferente de administrar el agua, la irrigación y todas las actividades que realizan, puede ser que se tarde hasta más. El tamaño de la finca no necesariamente determina la duración o la extensión de la inspección. Hay que asegurarse de que se está adhiriendo todo el mundo a las reglas de conformidad con el funcionamiento de la finca. Eso significa que tenemos que ser flexibles. Por eso dije, el ir a una finca tenemos que entender lo que se va a hacer. O sea, decir, bueno, yo tengo una idea porque yo estaba en una finca de este tipo antes y mide tantos hectáreas, yo sé que se va a tardar más o menos tanto. Pues eso es una base, pero bueno, tenemos que ser honestos con ellos y decirles, vamos a durar lo que se dure. Creo que lo más importante es que a la gente le gusta, pues, o sea, fijar una hora, llegar a tiempo, no demasiado temprano, pues que sea tempranito puede ser, pero no demasiado temprano. O sea, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, cuando mucho más de 15 minutos es demasiado temprano. Entonces, yo diría, eh, traten de manejar ese parámetro, porque los agricultores, pues a uno les dice que uno va a ir. No les compliquemos la vida llegando una hora antes y esperar que dejen todo botado para atendernos. No. Ah, tenemos que ser flexibles. En cuanto a la seguridad, la bioseguridad, si hay requisitos de bioseguridad e inocuidad, pregunten al respecto, entiendan cuáles son las prácticas mínimas de bioseguridad. Eso también significa que hay que seguir los protocolos que ellos tienen. Si ellos dicen que necesitan que uno limpie y desinfecte los vehículos y los equipos antes de entrar a la finca, pues hay que hacerlo. Entonces hay que ir donde lavar el carro, que lo laven bien, que le echen un desinfectante. Pues hay que hacerlo. Comprendan el equipo que se va a requerir. Traemos el equipo con nosotros, traemos botas y sistemas para lavado de las botas, etcétera. Entonces sí, va a ir uno a un invernadero y otro tipo de espacios confinados, donde son muy estrictos al respecto, pues sí, hay áreas que son biosensibles y van a querer protectores de botas, por ejemplo, cobertores, ropa especial protegiendo la ropa. O sea, ustedes sigan todas las instrucciones. El otro punto es, uno está en una finca, hay que tener conciencia de que hay mucho equipo ahí y si también hay animales, hay que entender cómo se movilizan los animales, o sea, que no se quede uno ahí atravesado detrás de un toro o qué sé yo, hay fincas que tienen ganado. Entonces hay que tener claridad dónde está el equipo grande, las condiciones climatológicas, si va a llover, entonces hay que asegurarse de cuáles son los requisitos y las condiciones climatológicas de dónde vamos a ir y entender claramente cómo va a ser antes de entrar. Por ejemplo, si hay rayería y uno está en medio de un campo,
pues entonces sí, sálganse del campo, váyanse de ahí, no hagan una inspección donde se pueden morir de un rayo. Tengan claridad de estas situaciones, especialmente si hay posibilidad de inundaciones y cosas así. Tengan conciencia y claridad. Quiero que todos estén seguros cuando van a inspeccionar una finca. A veces se piden que traigan sus propios equipos de seguridad. Pues traigan su propio equipo de seguridad, su propio limpiador de botas, los cepillos, ropa especial, todo eso. Nosotros nos ponemos después lo que la finca nos pida que usemos. Si ellos quieren que usemos algo que esté desinfectado, bueno, pues se desinfecta. Y preguntamos a dónde desechamos las cosas cuando se desocupan. Tenemos que seguir las mínimas recomendaciones de bioseguridad y lo hacemos de la forma en que la finca usualmente lo hace. En cuanto a la programación, tenemos que llamar con anticipación, saber cómo funciona la finca y queremos confirmar que están cubiertos por la regla, qué tamaño de finca son, qué tipo de productos agrícolas se producen. Si todas las vainicas y todo lo que se produce son vainicas y van a ir a otra compañía, entonces posiblemente yo no voy a querer eh, cambiar las prioridades cuando hago una inspección porque esta finca está esencialmente exenta de la regla porque están vendiendo todos sus productos a una enlatadora. Queremos verificar esto en algún punto, pero la conversación básicamente es una forma de averiguar esto. Para saber en qué momento del año vamos a ir, si es una temporada alta, o va a ser temporada de bayas o de vainicas o de ayotes, o sea, en qué momento vamos a ir a la finca. Y traten de asegurarse del programa para ver si están cubiertas las actividades por el programa. Deseamos observar qué están haciendo en la finca, cómo es el sistema de irrigación, si hacen irrigación, cómo cosechan esa mano, lo hacen a máquina, cómo son las máquinas, qué tan limpias están, cuándo empieza la cosecha. En algunos lugares, los alimentos, las hojas, las crían en el desierto y entonces tienen que hacer la cosecha en la madrugada. Entonces, sí, pues si quiero estar en la cosecha, tengo que estar ahí a las 3 de la mañana para poder ver el proceso de cosecha de lechugas. Entonces, yo tengo que adaptar mi horario al programa de la finca dependiendo de las necesidades. Y luego, identificar cuáles actividades serán sujetos a la norma que se van a inspeccionar. Y hay que ser flexible en cuanto a la variabilidad de las operaciones. ¿Quién es el personal a cargo? ¿Quién me va a acompañar durante la inspección? No tiene que ser el dueño de la finca, puede ser el administrador de la finca, el administrador de inocuidad alimentaria. Pueden ser 3 personas diferentes o puede ser una única persona, dependiendo del tamaño de la finca. Hay que definir la fecha, hora y el lugar de la inspección. Y hay que confirmar y decir, sí, vamos a ir este día, usted va a estar ese día. Si dicen que sí, sí se puede, pues entonces perfecto. Si no, pues esperaríamos que nos digan por qué no van a estar ahí. Si es algo así como que digan que es que ese día vamos a ir a visitar a mi familia porque es el aniversario de mis papás, pues posiblemente ustedes pueden decir, ¿sabe qué? Pues vamos a reprogramar cuándo podría usted. Y lo reprogramamos. Sean flexibles, pero ustedes tienen que fijar la fecha, hora y lugar de la inspección. ¿A dónde quiere que nos encontremos? ¿Quiere que nos encontremos ahí en la finca, en la casa, o en el estacionamiento, o en el campo número 2 que queda a 10 millas de la casa? ¿Dónde nos encontramos y a qué hora? Entonces asegúrense de que todos esos detalles estén claros. Eso es definitivamente una conversación importante que queremos tener cuando nos estamos alistando para una inspección. Dediquen tiempo y prepárense en cuanto a qué esperar. Tómense el tiempo una vez que definan cuál es el producto y qué es lo que van a estar inspeccionando o analizando exactamente. Y si nunca lo han visto antes, pues entonces hablen con alguien que ha estado ahí y
lo ha visto las diferentes etapas de producción. Identifiquen quién es el personal clave que va a estar presente durante la inspección. Hay que definir la fecha, la hora, el lugar. Eh, Estén seguros de cuántas personas nos van a acompañar. Si es una finca grande y nos han pedido que veamos muchos elementos, entonces vamos a tener que tener un equipo con algunos miembros. Algunos van a ser del servicio de salud y si son del servicio de salud, entonces van a ir con su uniforme identificados. En mi caso, por ejemplo, el uniforme es azul, el de la oficina tal vez, bueno, vamos a decir que es blanco, dependiendo, o qué sé yo. Pero si uno les dice que va a venir alguien del servicio de salud, unidad pública, van a usar un uniforme. Y, y así ellos van a saber exactamente qué va a pasar. Si buscan ustedes registros de capacitación o aplicación del eh, fertilizante, el abono, qué sé yo. Entonces, desde el principio tenemos que saber todos estos elementos para poder tener la información más clara una vez que estemos en el sitio. El otro tema es cuando llegamos ahí, estamos en esta conversación con el dueño de la finca y la persona que está a cargo. eh, Vamos a- a revisar y caminar alrededor de la finca y tenemos que asegurarnos que los registros todos estén claros. De esta forma es una inspección más rápida. El inicio de la inspección. Esta es la primera vez que uno va y camina por la finca. Es la primera impresión. Entonces, ellos también van a tener esa primera impresión de usted a la vez. Estén preparados, vístanse de manera apropiada, sean puntuales. Mis amigos se ríen, yo soy famoso porque siempre llego tarde, pero el lugar donde nunca llego tarde es una inspección. Entonces uno va a estar ahí siempre a tiempo. Esto ayuda porque el agricultor tiene muchas cosas que hacer. No solo están ahí trabajando, pero también están ahí para ayudarles a ustedes. Muéstrenles respeto siendo puntuales y estando presentes y puntuales siempre. Si en su estado, provincia o país lo requiere, entonces presenten la identificación del gobierno para que los autorice la inspección, aclarando que por qué están ahí, qué están haciendo, cuáles son las reglas que tienen que respaldan su trabajo de inspección, etcétera. En Estados Unidos, si es una inspección de la FDA, entonces yo voy a enviar una notificación de inspección. Luego les enseño mi identificación de trabajo, diciendo, pues este soy yo, de manera tal que ellos tengan claro quién soy yo y cuál es mi nombre. Y luego vamos a explicarles cuál esperaríamos que sea el plan durante la inspección y conversaremos sobre el plan con respecto a la inspección y lo que vamos a hacer. Eh, Esta es como la reunión de apertura, explicar el proceso de inspección. Ellos van a tener preguntas. Es la primera vez que se les somete a una inspección. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estamos buscando? Yo estoy aquí para ver la finca, voy a ver cómo manejan ustedes el agua y cómo producen sus productos y cómo funcionan los campos, si se está cosechando, en qué temporadas. Y si no se está cosechando, pues entonces yo quisiera ver los campos de cultivo y cómo los están manejando el agua y todo eso, ese tipo de cosas. Asegúrense de que todo eso lo cubran, que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando. Nada en la inspección debería ser una sorpresa para el agricultor. Dices, llegaré a tal hora y tienes que llegar a tal hora. Este es el plan y tú cumples con el plan. Pídeles que te ayuden ellos a que comprendas qué están cultivando y cómo lo están cultivando y por qué. Ellos son los expertos de la finca. Tú eres el experto como inspector y no cuidas de los alimentos. Así esperamos que ellos puedan comprender mejor el proceso del por qué se plantea X pregunta. Una pregunta que se me planteó antes, si la finca debe llevarte a hacer un recorrido. Yo diría que no. Yo prefiero
caminar solito, haciendo la inspección e iniciar. Tiendo a comenzar en la área más sucia, digamos, y camino directo hacia lo que yo considero es el área más sucia. Si estuvieran, por ejemplo, empacando cosas en caja, comenzaría yo en el cobertizo de empaque donde todo está limpio, hay donde lavarme las manos y luego camino y termino donde están ya sembrando o están colocando el estiércol o revolcando la tierra, lo que fuera, porque ese es el sitio más sucio en la finca. Así es como lo miro yo y precisamente por qué lo hago así. Prefiero caminar de lo más limpio a lo más sucio. Así no llego con tierra a tu área de empaque, por ejemplo. Asegúrense que el agricultor comprenda las acciones y la ruta que tomarás durante la inspección. Si tienen un mapa, les dibujas aquí. Me dijiste que estás haciendo tal cosa. ¿A dónde lo estás haciendo? Lo marcas en el mapa y dices, ok, pero comenzaremos aquí en el área de empaque y terminaremos allá en el área del botadero al final del día. Que ellos comprendan cómo se va a hacer. Si te llevan a si el agricultor te debe acompañar en el recorrido, pero es preferible hacerlo solo porque si no te implicará más tiempo. El agricultor tiene otras cosas que hacer y nosotros nos enfocamos en la parte de la inspección. Este es el aviso de inspección en sí, una notificación, aparece el nombre de la finca, está firmado por mí. Yo soy el inspector con mi número de teléfono, información de contacto y básicamente lo que dice es, esta es una inspección de la FDA, se te está inspeccionando bajo la ley de alimentos cosméticos y fármacos. Esta ley solamente aplica a fincas en Estados Unidos, obviamente no se usa en el exterior, pero generamos un documento para usar en visitas al exterior. Bien, ahora examinemos cómo se realiza la inspección. Estos son los detalles más importantes. Observen que no está muy llena la transparencia, aunque sí dice bastante. Hemos conversado ya sobre algunos de estos elementos y no los vamos a discutir más en detalle, pero sí hablaremos de los diferentes pasos de la regla, las cualificaciones, la capacitación del personal. Llevas registros de la capacitación. Queremos poder ver registros que demuestran la capacitación y queremos que estos registros demuestren en qué les capacitaste. O sea, debe contener suficiente detalle como para decir, en X día capacitamos a todo el personal en el lavado de manos, por ejemplo, y el uso de los servicios sanitarios y el papel higiénico. Y en eso nos enfocamos en esta capacitación ese día. Luego hablamos de salud e higiene. ¿Cómo capacitas al personal para que no vengan a trabajar cuando están con diarrea o están con vómito? ¿Cómo se hace eso? Tenemos un programa de capacitación. Invitamos a todos y les decimos, si ustedes tienen diarrea o están con vómito, infórmele al supervisor y te asignaremos otro trabajo o te pediremos que te vayas a casa. Esa es muy difícil, porque básicamente esa gente se gana la vida, sí. No queremos que alguien esté con diarrea o con vómito, vomitando en el campo mientras anda recogiendo los productos porque puede contaminar el alimento. Se habla también del agua agrícola. Las reglas contienen unas partes que dicen, por ejemplo, si vas a lavar el producto fresco, deberá ser en agua limpia y deberá cumplir con las normas para agua limpia post cosecha. De estas cosas hablaremos en detalle con ellos. Preguntamos si ya tienen pozos o si es agua superficial y si así fuera, deberán pensar en el muestreo del agua, etcétera, etcétera. Si es agua de pozo, cómo la están manejando,
cómo se lleva el agua del punto A al punto B en la finca, va a una laguna o va por tubería o se convierte en agua superficial en algún momento o va por tubería bajo tierra, con qué frecuencia se examina. Ese es el tipo de cosas que discutimos. Además, conversamos un poco más sobre estiércol, los productos de origen animal, de a dónde viene, cómo saben si es seguro, lo han tratado, tiene composteo. Hay mucha información en esto. Estamos esperando mayor orientación por parte del Centro de Nutrición. Esperamos recibir esa información muy pronto para seguir adelante, pero son cosas a las cuales tenerles el ojo puesto. Cuando hablamos de animales domésticos o silvestres, si hay, por ejemplo, bueyes o mulas para mover a equipos, pues hay que pensar en diferentes cosas a que si estuvieran, por ejemplo, usando tractores. Son diferentes métodos, pero presten atención a dónde van los animales domésticos o silvestres. Y si son silvestres, que están bebiendo agua de los pozos, pues bien, hay que pensar no solo a dónde beben agua, sino también a dónde están defecando, qué se está haciendo con esos materiales. Los agricultores estarán capacitando a sus trabajadores de campo a no recoger producto que esté cubierto de heces, por ejemplo. Bien, hay que pensar también en cómo están cultivando, cómo están cosechando, dejan el producto caer, lo ponen directamente en una bolsa, en una caja, en una cubeta. ¿Cómo le están movilizando? ¿Cómo están movilizando el producto cultivado al área de empaque, por ejemplo? O lo están empacando directamente en el campo, porque hay ciertas bayas que se toman directamente de la planta y se pone en un recipiente que se cierra de inmediato, que va directamente a la tienda, al supermercado. Y hay muy poca manipulación del producto. Bien, cómo lo enfrían, cómo lo transportan, qué sucede cuando están lavando un producto, si fueran manzanas o peras, las lavan, les ponen algún otro producto encima, qué producto usan, qué químicos están usando. Presten atención a todo esto. Y por último, las herramientas, los equipos, el edificio, ¿está todo esto bien diseñado para mantenerse limpio? ¿Se le limpia? ¿Se someten a saneamiento? ¿Cómo saberlo? Con solo mirar hacia dónde van las correas, estarán utilizando rodillos o cepillos de caucho o de espuma. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál es la preocupación? Prestemos atención a esto al inspeccionar la finca. Pero cada uno de esto está especificado en detalle en la regla. Ah, hablaremos de la 4056, un formulario de inspección que tenemos, de lo cual hablaremos en mayor detalle luego. Surgió la pregunta también de fotografías durante la inspección. Bueno, las fotografías, muchos sitios dicen, no queremos que tomes fotos porque esto es un secreto. Pero las fotografías son parte de tus herramientas de inspección. Una fotografía dice más que 1000 palabras. Queremos tomar fotografías. Legalmente se nos permite tomar fotografías. Son parte de nuestra inspección. Si miran el manual de operación de investigación, especifica las fotografías, cuándo tomarlas, cómo manipularlas, cómo conservarlas. La expectativa es que la cámara será parte del equipo de inspección, así como una linterna, como un termómetro, como cualquier otra herramienta que puedan tener, incluyendo las botas y un sombrero. Eso todo es parte de una inspección. Y también hay jurisprudencia en Estados Unidos que indica que las fotografías pueden ser tomadas legalmente como parte de una inspección.
Esto es lo que indica la transparencia. Hubo un caso de Dow Chemical versus Estados Unidos y hubo otro caso Estados Unidos de América versus Acre Wholesale Grocery Company. Ambos casos dijeron que parte de una inspección permite tomar fotografías. Al inspector no se le puede prohibir tomar fotografías. Disculpen, otra vez otro sorbito de agua. Bien, las fotografías son parte de la inspección. Tómenlas, ayudarán durante la inspección. Si la finca tiene, si se siente muy ansioso el granjero o el agricultor, pues saquen su cámara y te voy a mostrar, le muestras al agricultor, al productor, qué vas a fotografiar para que ellos sepan también que no vas a estar manipulando la fotografía o tomando fotografías de sitios que ellos no quisieran que se fotografíen. Pasamos ya 1, 2, quizás 3 días en la finca para estas alturas. Ahora nos vamos a preparar para cerrar la inspección. Se ejecutó la inspección, se determinó qué vamos a incluir en el informe. Comenzamos con el formulario FDA 4056. Tenemos observaciones para explicarle al agricultor qué hemos encontrado. Como trabajamos con ese personal durante la inspección, nada de lo que se ponga en el informe debe venir como sorpresa para ellos. Durante toda la inspección debes explicarles, por ejemplo, me preocupa un poco ver cómo estás manejando el agua de irrigación en X parte del campo, porque pareciera que muchos de los aspersores están rotos y entonces el agua está yendo a dar a otros sitios donde no deberías, pero me estás diciendo que esa agua nunca está en contacto con la fruta. Entonces eso es un problema. No debes sorprenderles, a fin de cuentas, que eso sea algo que anotes en el formulario. Asegúrense de hacerlo. Si tienes algo adicional, material de apoyo adicional que pueda respaldar o aclarar tus observaciones, ya sea fotografías o lo que fuera, asegúrense que el agricultor comprenda por qué y qué es. Y si tienes alguna cosa que entregarle a ellos, documenta que se lo entregaste. Si tienes un pasante aquí que te acompañe, que te diga, bueno, aquí tienes una guías para cultivar, qué sé yo, arvejas en esta finca, entonces, y se lo entregas, bueno, se documenta. A la finca le di un formulario, un folleto sobre cómo cultivar las arvejas, etcétera, etcétera. Documentar todo eso es importante, porque les pediremos a ellos que documenten ellos todo lo que hacen, entonces nosotros deberemos documentar todo lo que nosotros hacemos también. El formulario 4056 es nuevo en la FDA. Es primera vez que se utiliza en las inspecciones y sustituye el formulario tradicional 483. Se debe emitir en toda inspección e incluye la anotación de medidas correctivas en el formulario que podemos ver aquí. Traté de agrandarlo, pero no lo logré. Pero está en la internet. Lo que hace es que da a la finca una explicación de todo lo que se ha cubierto bajo la regla. O sea, pregunta, ¿la finca tiene un programa de capacitación de salud e higiene para los empleados? ¿Sí o no? O sí lo tienen, pero no lo han documentado o en un registro. Entonces, documentas lo que viste y lo anotas en el registro para respaldar lo que estás indicando sobre el programa. Por ejemplo, puedes decir, no sabemos qué se incluyó en la capacitación o la finca asegura que lo corregirá en X periodo de tiempo. Esta es la maravilla de este formulario.
porque se tiene esta parte que aparece aquí al final, la anotación de medidas correctivas. Si ellos corrigen algo de inmediato o aseguran que lo corregirán, anótalo, documentalo. Que van a poner, por ejemplo, las escobas en el cobertizo o que las van a lavar mejor porque estuvieron en contacto con un piso con problemas. Entonces, todo eso debe quedar documentado. Y lo mismo aplica con este formulario 4056. Contiene mucha información. Ayúdenle al agricultor a comprender para que pueda ver todas las diferentes cosas que ustedes están observando. Son como 9 páginas en total. Contiene muchísima información, lo reconozco, pero es una muy buena herramienta. La pueden ver en internet. Y espero que puedan descargar o conseguirlo en la oficina de la FDA en Costa Rica. Bien, hecho esto, estamos emitiendo el formulario 4056. Con esto finaliza la inspección. Finalizada la inspección, hablaremos sobre aplicación y cumplimiento. Lo primero que todo, sin embargo, como esto es una regla tan nueva y como los agricultores nunca han sido regulados o normados de esta manera, las primeras inspecciones que hacen la FDA y los estados son meramente educativos. Queremos educar antes de regular o normar. A menos que se encuentren condiciones flagrantes, atentos a esto, a menos que se encuentren condiciones flagrantes, es una visita educativa. La siguiente inspección será mucho más normativa. Si hubiera condiciones atroces o flagrantes, por ejemplo, aguas negras corriendo por el campo hacia los tomates que están cultivados, ahí están cogiendo los tomates ya para llevarlos a la venta. Eso es una condición flagrante. Impediremos que esos tomates se vendan. Incluiremos en el documento el hecho de que las aguas negras lleguen al mercado. A menos que las condiciones sean tan malas que puedan enfermar a la gente de inmediato, queremos enfocarnos primero en la parte educativa. Dijiste que tienes un plan, que estás dando capacitación. No veo un registro en la capacitación. Asegurémonos de tener eso parte primero. Tenemos la red de asistencia técnica, con ellos trabajo yo. Se tiene acceso, ellos tienen personal específicamente asignado para apoyar la parte de productos frescos. Ellos son los expertos en cuanto a la regla y cómo interpretar la regla. Y los estados medirán cumplimiento por cuenta propia, pero tendrán acceso a una TAN regulatorio, que es una red, como indiqué. Ya les diré cómo se llama la red. Es una red que brinda apoyo. Pueden ofrecerte ideas de qué esperar y puedes pedir ayuda en cualquier momento. Algunos estados operan bajo credenciales de la FDA. Y lo mismo sucederá con el personal de cumplimiento del Centro de Inocuidad de Alimentos. Los inspectores trabajarán directamente con la FDA e informarán a través de este centro de inocuidad de alimentos. Pero tenemos el requisito de un informe final una vez emitido aquel formulario 4056 o el 482 específico del Estado. Documentaremos esto en un solo informe que diga, esto es lo que encontramos, esto es lo que deberíamos haber encontrado. Aquí hay muestras que tomamos, fotografías que hayamos tomado, cualquier documento.
del cual hayamos recibido copias para apoyar la inspección. El informe será un poquito más extenso, en un poco más de detalle, pero así es como la FDA lo hará. Ya sea específico de estado, puede ser un poquito más diferente, o el propio de ustedes en su propio país puede ser un poquito diferente, pero así nada viene como sorpresa. De nuevo, y estas las mismas redes de asistencia técnica, red de asistencia técnica, está diseñada para proporcionar respaldo científico. Parte es para el público y parte es para la parte normativa, regulatoria. Y aquí estamos hablando de los especialistas, como las universidades, aliados internacionales. Tenemos un par de gente diferente y esto es algo que hemos visto ya antes. Esto de nuevo es la regla final de FISMA para inocuidad de los productos. En esto le damos discreción a la aplicación y habla sobre si el webinario aplica como capacitación, material de apoyo y muchísima información adicional. Revísenlo, por favor, si tienen alguna pregunta, si requieren alguna respuesta rápida para cualquier tema de la FDA y etcétera. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los investigadores? Esta es una pregunta que surgió. Lo más importante que yo vi fue ayudar al agricultor a comprender que esto es una inspección, que no es una auditoría. Vamos a hacer trabajo de inspección. Eso significa que vamos a ver toda la finca, que vamos a ver todas las diferentes partes de la regla de seguridad, de inocuidad alimentaria. Y eso es diferente a una auditoría. Una auditoría es este tipo de cosas donde el agricultor puede venir y decir, yo quiero que ignoren la cosecha de tomate. Perdón, más bien, concéntrense en el tomate, ignoren los pepinos y lo demás, porque mi comprador lo único que le interesa es una auditoría para el tomate. Ignoren lo demás. Las fincas en realidad se sienten abrumadas y con una gran preocupación de que no cumplan con todos los requisitos. Les preocupa el agua, por ejemplo. Entonces, uno les puede decir, yo sé que usted todavía no tiene problemas con agua, pero quiero evaluar su agua para ver cómo le está yendo. Pero esto podría cambiar. O sea, yo no les puedo dar demasiadas respuestas. En eso es en lo que nos hemos estado enfocando. Desde las diferentes perspectivas, quiero presentarles aquí la diferente información de contacto que está disponible. Y pasemos ya a nuestro periodo de preguntas y respuestas. Y antes de eso, pues quiero hacerle un par de comentarios rápidos. Yo estoy aquí en lugar de Brandy McGrady, quien está en incapacidad por maternidad. Entonces, cualquier cosa que necesiten, pues por favor comuníquense conmigo mientras Brandy no esté. Brittany Nork es la jefe de la subdivisión 2. Ella está en la costa oeste, por Denver. Está disponible yo estoy en las mañanas y ella está por las tardes. Y usualmente preferimos trabajar bajo la cadena de mando establecida, pero en todo caso, si ustedes tienen preguntas, por favor envíen las preguntas. También me han pedido hacer otras 2 presentaciones. Entonces, vamos a verla rápidamente. ¿Cómo se hacen las inspecciones en Estados Unidos? Hemos tenido 180 inspecciones locales y 44 externas de desastres naturales en Puerto Rico. Con los terremotos no creo que podamos cubrir las 180 este año.
de 450 hemos hecho 6, 3 locales y 3 en el exterior. Son específicamente relacionadas con violaciones observadas en algunas condiciones. Por ejemplo, algún problema de cosecha con productos con abono de estiércol o algún tipo de esas cosas. Citaciones más importantes en Washington, prácticas higiénicas, instalaciones de los baños, contaminación, están diseñados con buen alcantarillado. eh, las, hay instalaciones para lavar cerca. Esto es lo más importante que podemos hablar. Si se está cosechando productos agrícolas contaminados, cubiertos con estiércol o alguna cosa así, eh, hay que tener instalaciones de baños accesibles, de lo contrario no se pueden usar. Están bien capacitados los empleados y luego cómo se maneja los productos agrícolas que entran en contacto con el equipo. El equipo está limpio, bien sanitizado, tiene que estar siempre limpio, aun y cuando no se requiera que esté sanitizado. Hay algunos animales en el campo que estén dejando atrás estiércol, heces, hay cerdos salvajes o algún otro tipo de animales salvajes. Rastrear todos los contenidos, todos los desechos de lavado de manos no deberían de caer al suelo, sino que tienen que disponerse de esto de manera adecuada. Lo más importante es decir, bueno, hablar de las prácticas higiénicas, los servicios tienen que estar limpios, bien mantenidos. Ahí habrá otros registros que esté firmando el supervisor. Alguien tiene que analizar el registro. Los desechos de las instalaciones de lavado de manos, requisitos de para mantener los registros, capacitación de los supervisores. Simplemente porque se ha capacitado al personal no significa que no hay que no hay que capacitar a los supervisores. Es fácil limpiar el equipo, está bien diseñado para ser limpiado. Aproximadamente está 34 horas por inspección, que no incluye el tiempo de traslado a y desde la finca. Es lo único que se incluye el tiempo en la finca, 34 horas. Casi 4 días divididos en 8, en porciones de 8. Dependiendo del tipo de finca que se visite, el mínimo son 13 horas. Es altamente posible que las fincas en el extranjero requieran más tiempo hay a veces problemas de idioma, a veces tarda un poquito más cuando es requerido traducir. Algo de la retroalimentación de los agricultores es que les gusta el hecho que seamos proactivos, estemos educando. Una de las cosas que debo dar es qué esperar. Eso está en las notas, es algo que deberían de revisar. Hay que pensar de manera profunda en los sistemas de producción. Piensen en esto como un todo y partan de ahí. Hablamos un poquito sobre inspecciones regulatorias y las auditorías. Ya casi llegamos a eso. Y nuestra finca está tomando esta discusión verbal de manera seria. He visto unas cuantas fincas que lo han tomado con muchísima seriedad. Esa ha sido mi experiencia. Todos quieren cumplir. Esas son algunas de las preguntas que tengo con base en algunos, o sea, que me han hecho y basado en algunos otros documentos que me enviaron. Por favor, indíquenme si alguien tiene alguna otra pregunta. Hola, Byron, es Jason de Costa Rica. Tenemos algunas preguntas por aquí. Una de las primeras
se refiere a las fotos, a las fotografías. Alguien mencionó que Estados Unidos, la autoridad, la FDA de Estados Unidos, ¿qué pasa si una finca total y absolutamente se rehúsa a permitirle usar una cámara fotográfica? ¿Cómo se maneja eso y qué acciones puede tomar la FDA? Yo tendría que verificar esto con la oficina de cumplimiento, pero si esa finca desea vender productos agrícolas a los Estados Unidos, van a tener que ver cómo me permiten a mí como inspector hacer mi trabajo. Si es un inspector de la FDA, lo primero que haríamos es decirle al supervisor que que se están rehusando en cuanto a las fotos. Con base en esto, pues tendríamos una discusión y yo trataría de evaluar la finca con base en la legislación existente. Si, si yo voy a tomar fotos de algo que está violando la ley, no hay ningún secreto comercial. Pero si no me dejan tomar fotos a esta situación, es posible que prevenga la posibilidad de que exporten a Estados Unidos. No digo que lo va a prevenir del todo, pero quiere decir que vamos a tener que tener una conversación. Le- hay que ir de acuerdo con la legislación americana y si se va a vender a Estados Unidos, todo el mundo tiene que tener el mismo trato. Entonces, todo el mundo va a tener que ser tratado potencialmente igual. Quiero hacer una aclaración con base en algo en las diapositivas y una pregunta que surgió con respecto a los servicios, los oficiales los funcionarios de salud pública, cuando están realizando inspecciones en un país extranjero, no usan uniformes, usarían ropa normal de inspección como cualquier otro investigador. Y eso no lo sabía, sí. Y esos oficiales, usualmente esos funcionarios están identificados porque hay un cierto rango en la comunicación como teniente, capitán, etcétera. Algunas de las otras preguntas que surgieron, estoy combinando unas cuantas aquí. Ustedes mencionaron embargos y confiscaciones y tenemos una pregunta también sobre el hecho de si la FDA multa a los negocios o les cobra dinero por violaciones al final de la inspección. ¿Pueden hablar ustedes de si cobramos dinero, si se multan, en qué consiste el embargo de una confiscación y si esto ocurriría en un país, en una finca de un país extranjero? Bueno, empecemos con las multas y las violaciones. No, la FDA no multa al final de la inspección. Esto pasa a través del proceso de cumplimiento y aplicación y si se encuentra que hay un problema, pues entonces se va a la corte. La FDA tendría que probar la situación en la corte y un juez sería quien tome la decisión en cuanto a eh, multar. La FDA no multa directamente, únicamente multamos como parte de una actividad central. Esa es la parte de las multas. En cuanto al embargo de la confiscación, esto va a ocurrir dependiendo de cuál sea el estado de la provincia o el país y cuáles sean los controles de este lugar eh, para los alimentos. La FDA tiene la potestad de decir que si el producto se determina que es un peligro inminente a la salud pública, que puede enfermar a la gente, si es en un país extranjero, pasaríamos por el Departamento de Aplicación y Cumplimiento, la oficina latinoamericana, hablaríamos con ellos para ver qué se puede hacer en cuanto a los siguientes pasos y asegurarnos de que este producto no vaya a dar al mercado y si va al mercado que no llegue a Estados Unidos.
hablando de Estados Unidos y sabemos que el producto está contaminado, entonces sería parte de una alerta importante de importación y no se le permitiría al producto entrar a Estados Unidos. Pero en el país de origen como tal, en cuanto a que sea un embargo o una confiscación, eso le tocaría a la institución local de inocuidad alimentaria y trabajaríamos con ellos sobre este tema en particular, pero porque idealmente ellos tampoco van a querer que sus ciudadanos estén expuestos a productos agrícolas que no sean seguros, la misma medida que no queremos que los ciudadanos de Estados Unidos se enfermen. O sea, trabajaríamos con la ley del país donde estemos hablando. Ellos deben de tener sus propias leyes de confiscación y embargo y puede ser que tengan alguna otra forma de evitar que el producto llegue al comercio. ¿Respondo yo así a su pregunta? Si tenemos un embargo o una confiscación en Estados Unidos, eso también será a través de la corte, un juez. La FDA tiene amplios poderes, pero algunas veces en ciertos puntos se limitan también. Y esta es una de las situaciones en las cuales trabajamos con un juez eh, para saber y determinar cuáles serían los pasos a seguir. Gracias. Otra pregunta que tenemos es una finca o un negocio que se están inspeccionando, se les inspecciona para llevar al investigador, o sea, lo pueden llevar a comer y pagar su cena y su alimentación y su hotel. No, se supone que no se les puede pagar el hotel y la alimentación. Yo sí sé que pues algunas veces los invitan a cenar y cuando yo he estado de viaje he dicho, pues sí, pero también, o sea, voy, pero pago por mi comida. Yo no quisiera como que el agricultor sienta que tiene que invitarme a nada. Es, es pues ser cortés. Y la expectativa es que cada inspector pague por su propia alimentación, el transporte, el alojamiento en un hotel. Todo eso es parte del trabajo. Sí, o sea, puede ser que ellos le digan, bueno, este es un lugar donde normalmente vamos, quisiéramos llevarlo a cenar ahí, pues yo voy y digo, sí, yo voy, claro, pero pago mi comida. Eh, pues porque queremos también establecer una buena relación con los agricultores. La expectativa es que ellos no tengan que pagar por sus comidas. O sea, para quedar claro, eso no es un requisito correcto, no es un requisito. Bien, otra pregunta más que tenemos. También es una combinación de preguntas. Primero, los investigadores de la FDA portan armas cuando hacen una inspección. ¿Alguna vez te alías con otras agencias, particularmente algunas que tienen que ver con las condiciones laborales o la legalidad de los trabajadores? ¿Y la FDA arresta alguna vez a un empleado? La FDA no porta armas. No, no. Hay personas específicas dentro de la agencia que sí porta armas, pero los inspectores de productos frescos, los inspectores en las plantas y las fincas no portan armas. Es un grupo muy, muy limitado para otras ocasiones. Históricamente, no trabajamos con otras agencias específicas en cuanto a salud de los trabajadores, qué sé yo, como OSHA, que es una sigla de la Oficina del Servicio de Inspección de Salud y Seguridad. Típicamente no trabajamos con ellos. Sin embargo, sí trabajamos con otras agencias públicas de salud, por ejemplo, el Departamento de Salud Pública, el Departamento de Agricultura, que están enfocados más en la parte de inocuidad de los alimentos. No conozco los detalles de cómo es que funciona eso en el extranjero.
Cuando estuve en China, sí dejamos que la Agencia de Salud Pública de China que se les hizo saber a dónde íbamos, qué íbamos a hacerles. Preguntaban si querían acompañarnos, si querían, escogieron no acompañarnos, pero típicamente así es como sucedería. Se les hace saber que estamos allí, que estamos realizando la inspección. Les invitamos a venir. Si no vienen, pues es decisión de ellos. No es un requisito. En cuanto a otras agencias que miran asuntos de inmigración o asuntos de salud, no, típicamente no. No puedo decirlo con un 100% de certeza porque realmente no estoy totalmente seguro. Tendría que investigarlo un poquito más para responder con más certeza. ¿Te ayudé? Sí, cómo no. Siguiente pregunta. Me parece que es la última. Antes de cederle la palabra a las preguntas que aparecen en español. Cuando esas preguntas se presenten, las hará una de las intérpretes. Última pregunta. Si una finca tiene medidas de bioseguridad para evitar la contaminación ah, cruzada, requisitos de manejo, de lavado de vehículos, ¿cuándo debería discutir eso la finca con la FDA? Bueno, idealmente antes de llegar a la finca siquiera. Parte de mi lista de cosas con las que yo hablo con el agricultor, la llamada telefónica de preinspección es precisamente eso. ¿Hay algún elemento de bioseguridad que yo deba hacerle a mi vehículo antes de ir? Si hubiera algún sitio en particular donde debo ir a hacerlo. O un lugar especial donde me lo van a lavar el vehículo, pues entonces voy a ese lugar en particular para que se me lave el vehículo de manera apropiada antes de ir a la finca, de manera que sí. Esto es parte de nuestro trabajo, asegurarnos nosotros de que estemos cubriendo la parte de bioseguridad del vehículo de nuestro personal. Si tienen, por ejemplo, el lavado de calzado o el lavado de llantas de los vehículos, pues haríamos todo eso o lo que sea necesario según lo que finca decida que quiera que hagamos. Bien. Byron, por la excelente presentación y también tenemos una gran cantidad de preguntas del grupo que participó en español en este webinar. La primera es si existe un proceso o un criterio de selección para identificar las empresas que se estarán inspeccionando y cuáles son esos criterios. Y si está la oficina del FDA para América Latina y el Caribe envuelta o participa en este proceso. Realmente no conozco todas las respuestas a esa pregunta. Puedo responder algunas partes. Sí, como no, sí hay un proceso de priorización, como indiqué. Algunas de las diferentes oficinas de la FDA están involucradas en parte de esa discusión. Pero como inspector, yo típicamente recibo una lista de fincas que debo cubrir en mi viaje. Converso con la gente que me organiza el viaje y ellos son los que organizan ese viaje. Ellos lo basan en experiencias previas, diferentes productos frescos que se estén cultivando, información que se recoja de la gente que está allí en el campo por ejemplo, a través de la oficina latinoamericana. Y todo esto se arma. Esta es la mejor respuesta que te puedo dar. Lamento que no sea una respuesta completa, ni con detallitos, pero eso es lo único que puedo responder por el momento. Muchas gracias por la clarificación y bueno, pues también vamos a tratar de consultar entonces
a través de la oficina del FDA en Latinoamérica sobre el proceso. La siguiente pregunta es relacionada con el tiempo límite que hay para la corrección de los hallazgos encontrados en la inspección. ¿Existe un tiempo definido para una It's going inconformidad? to depend on. Sí, cómo no. Realmente dependerá de la violación misma. Idealmente, la forma en que está redactado el 4056 es corregido a la brevedad posible. Eso es lo que dice. La idea es que el agricultor lo trabaje, lo corrija, etcétera. Si hubiera algún punto en particular que el agricultor sabe que tardará más tiempo en corregirse y responde por escrito al informe de inspección emitido, el 4056, podrían decir, por ejemplo, bien, sabemos que nos tardará más tiempo, 6 meses, qué sé yo, para construir una nueva letrina o una instalación sanitaria en el campo. Pero anticipamos que se hará y estas son esto es lo que trataremos con lo cual cumplir. Y mientras tanto tenemos una solución provisional de una letrina portátil que traeremos hasta que se termine la construcción formal. La reinspección de esa violación entonces probablemente se ajuste extendiendo más el tiempo para permitir la construcción. Aunque quizás haya una inspección de seguimiento rapidito para asegurar que sí estén las otras instalaciones provisionales disponibles. Realmente dependerá de la violación, etcétera, etcétera. Y no hay muchos inspectores a mano. La frecuencia de inspección, pues quisiéramos decir que si fuera de alta importancia de salubridad o un problema flagrante, la inspección sería mucho más pronta que si fuera algo menos problemático. De manera que no tengo una respuesta consistente, pero sí puedo decir que daremos seguimiento durante la segunda inspección programada. Y esa inspección programada podría quizás ser a 1 año plazo, más o menos. Esta es la mejor respuesta que te puedo dar ahora. Varía. Muchas gracias. La siguiente pregunta es sobre si existe una guía disponible sobre la inspección para las fincas. Y si es así, ¿dónde se puede encontrar? Bien. Esta es la hoja de hechos, una ficha técnica de lo que se puede esperar en una inspección. La siguiente pregunta, bueno, son 3 en una sola y si no tuvieras toda la respuesta, también trataríamos de canalizarla con la oficina del FDA para América Latina. ¿Con cuánta anticipación informa el FDA sobre la realización de una inspección y quiénes serían los inspectores? ¿Y puede la FDA delegar esta función en terceros? Con el presentador. Dennos unos minutos para ver si logramos que se vuelva a conectar. Mientras tanto, pueden seguir enviando sus preguntas. Gracias.
Hopefully I'm back. I'm sorry about that. Espero estar de vuelta. Mil disculpas. Realmente no sé qué sucedió. Ya te podemos escuchar muy bien. Y comenzaremos nuevamente con las preguntas. Sí, muchísimas gracias. Ok, gracias. La siguiente es en relación con, para una inspección en el extranjero, cómo se selecciona el inspector y si la FDA puede delegar esta función en terceros. Es una consulta. Si no tuvieras la respuesta completa, también trataríamos de canalizarla a través de la oficina de la FDA para acá, para América Latina y el Caribe. Gracias. Sin duda alguna, delegación a un tercero tendría que hacerse a través de la oficina de Latinoamérica. No sé la respuesta exacta. Sí trabajamos en Estados Unidos. Con algunos estados tenemos un programa de acuerdo de cooperación para que ellos realicen o brinden los inspectores para la FDA. Pero no sé si eso ya aplica en inspección extranjera. La inspección en el extranjero, pues la selección de los inspectores se basa en los antecedentes, su capacitación. Hay 14 diferentes inspectores en seguridad de los alimentos, de los productos frescos, y la expectativa es que todos alguna vez nos toque trabajar en el extranjero en el siguiente año, más o menos. De hecho, conozco a una gente que recién fue asignada para ir a Holanda, otros que acaban de regresar de Costa Rica y de Perú. El trabajo se está haciendo en este momento. Listo, muchísimas gracias. Y tal vez para la audiencia que nos acompaña, tener en cuenta que esta clarificación que hizo nuestro conferencista es más relacionada con cómo se realiza este proceso a nivel de los Estados Unidos, pero no necesariamente habría o se da la misma situación para las inspecciones que se realizan en el extranjero. Por eso vamos a canalizar la consulta a través de la oficina del FDA para América Latina y el Caribe. La siguiente es sobre... Thank you. Gracias. La siguiente es sobre si existe una plantilla o checklist específico que guíe los procesos de inspección y que le puedan servir de referencia al productor sobre las variables que serán verificadas. Sí, cómo no, precisamente eso es de lo que se trata el formulario 4056. Cubre todas las diferentes secciones de la regla, contiene preguntas escritas y la idea es que el agricultor lo pueda usar para hacerse una autoevaluación utilizando un formulario en blanco. Precisamente por eso el formulario está disponible en la internet. Cualquiera lo puede descargar y traducirlo según consideren apropiado al idioma que sea. Muchísimas gracias por la aclaración. La siguiente es sobre, en el caso de una inspección en el extranjero también, si la FDA autoriza a los inspectores a sacar de la finca los manuales de procedimientos, bitácoras y registros de la empresa para revisarlos en otro lugar. Sí estamos autorizados a hacer copias, etcétera, de los documentos que recopilemos. Porque eso es precisamente parte de la inspección en sí, como las fotografías. Básicamente lo que hacemos es pedir copias de documentos, registros de capacitación y ese tipo de cosas. Como es parte de la inspección y si se rechazara la posibilidad, entonces sería algo para la gente de cumplimiento,
para que ellos trabajen con la finca, porque si la inspección está incompleta, puesto que no tenemos los registros o X documento de apoyo, entonces realmente no podríamos validar que estén brindando productos frescos, seguros, y entonces no se les permitiría entrar a Estados Unidos a fin de cuentas. La pregunta entonces es si se pondría eso en una alerta de importación o no. Ok, gracias. Nada más una pequeña clarificación. ¿Pueden los inspectores llevar estas bitácoras a otro lugar o solo pueden revisarlos en el lugar y sacar las fotocopias, pero no necesariamente usar esos manuales? Correcto, correcto. Según entiendo yo, así lo entiendo yo al menos, sí podemos llevarlo a otra instalación para tomar fotografías o tomar las fotocopias si la finca, por ejemplo, no tuviera una fotocopiadora in situ. Sé que una de las cosas que yo siempre llevo conmigo es una copiadora impresora, precisamente para eso. Pero no todos tienen ese mismo equipo o herramientas a la hora de hacer una inspección. Quizás tenga que ir a una biblioteca local o cualquier otra instalación para hacerlo así. Muchas gracias por la aclaración. La siguiente pregunta es relacionada con la validez de los registros digitales y la utilización de documentos digitales a través de tablet, Google Forms, checklists, certificaciones o fotografías, o todo debe ser entregado al inspector en papel. No tiene que ser físico, puede ser electrónico perfectamente. Es algo que el inspector deberá acordar con el productor directamente. Habrá algunas preguntas, alguna inquietud, por ejemplo, si contactan a la oficina de cumplimiento, pero los registros electrónicos son perfectamente aceptables. Los vemos in situ, el físico, y trabajamos posteriormente con el electrónico. No es el fin del mundo si la finca solo tiene registros electrónicos. Básicamente queremos ser más flexibles en el futuro. Gracias. Thank you. The next one. Si existe algún tipo de documento o reporte que el inspector le entrega al agricultor que le dice con qué cumplió, qué tiene que mejorar y con qué no cumplió. La ley 4056 está diseñada para dar esta funcionalidad de cumplimiento y no cumplimiento, y esto pues yo le daría un vistazo al formulario como tal, ver si proporciona la información requerida y luego tal vez podamos responder esa pregunta en mayor detalle. Pero usualmente el inspector puede escribir las observaciones, indicar cuál fue la violación y luego si se corrigió o no. Y eso es de acuerdo con la 4056. Y luego, si no está documentado en la 4056, significa que estaba en cumplimiento. Entonces, la finca puede ver el informe y puede ver claramente dónde el inspector escribió algo y dónde no escribió nada. Así, de esta forma pueden tener una idea de si hubo cumplimiento o no cumplimiento con base en el informe. ¿Quién se entienden los inspectores? ¿Quién es la contraparte? ¿El dueño de la finca o los encargados de inocuidad o ambos?
Podría ser el dueño de la finca, podría ser el encargado de inocuidad, podría ser conversación con los empleados de la finca, dependiendo de lo que se está viendo y dónde se está. Yo lo he hecho con los tres y de hecho hasta con un par más. Tratamos de trabajar con la persona que tiene mayor responsabilidad de la gestión de la inocuidad alimentaria en la finca, porque son los que tienen la mayor capacitación, etcétera. Pero también eh, pues, son los que nos dicen, son los encargados de eso, trabajamos con ellos. Pero también se puede hablar con el administrador o con el dueño o con los empleados. O sea, puede uno decir, bueno, me dijeron esto es lo que estaba viendo, ¿qué es lo que para qué lo capacitaron para que hiciera? O sea, esa es la pregunta ampliamente. ¿Para qué lo capacitaron? Y ayúdeme a entender qué es lo que está haciendo para poder trabajar a partir de ahí. Nos gusta poder hablar con todo el mundo que se puede en la finca, pero también comprendemos porque a veces hay personas que no quieren hablar con nosotros, entonces tratamos de ver cómo manejamos las conversaciones con respeto, de manera que no molestemos a los empleados tampoco. Hiciste la presentación, mencionaste que en este momento estaban implementando o se estaba pasando como por un periodo educativo y la consulta es ¿cuánto va a durar este periodo? Es una pregunta para la cual no tengo respuesta. Puede ser que tarde más de lo que esperamos, pero el compromiso es que para las fincas grandes, pequeñas y las muy pequeñas, la primera inspección va a ser básicamente educativa. Ese es el compromiso. Entonces, si hemos ido a una finca grande la primera vez en el 2019 y regresamos en el 2020, pues será ya más bien un enfoque más regulatorio, más normativo. Pero si no fuimos el 2019, estamos llegando por primera vez el 2020, pues será educativa. El compromiso es que la primera visita a todas las fincas será educativa. ¿Cuánto tiempo se requiere para ir a todas las fincas en Estados Unidos o en el mundo? Con 14 personas, pues eso significa que puede ser mucho tiempo. Pero el compromiso es que la primera inspección será educativa y eso no ha cambiado. Las siguientes, bueno, son 4, las voy a tratar de hacer todas en una y nuevamente creo que hay algunas que posiblemente tengamos que canalizarlas a través de la oficina del FDA en América Latina y el Caribe. La primera dice cuánto tiempo se deben tener los registros y si la FDA cubre los costos de la inspección, la finca debe cubrir algún costo y si en algunos casos, por ejemplo, para inspección extranjera, los inspectores que vienen hablan español o hay que cubrir costos de interpretación. De acuerdo con la regla, dice que los registros tienen que mantenerse durante el año que se crearon y 2 años después. O sea, básicamente serían 3 años. Eso está en la regla. Y esto aplicaría a todos los registros identificados en la regla para todo el tema. La FDA cubre el costo de que el inspector vaya a las instalaciones y el tiempo que está ahí, todos esos costos. Normalmente, dependiendo de dónde se realice la inspección, Of how the interpretation no estoy seguro en cuanto a la respuesta sobre la interpretación, si esto lo cubre la FDA o la Oficina de Latinoamérica o si lo cubre la finca. Esa es una pregunta a realizar a la Oficina de Latinoamérica. No conozco la respuesta de eso.
Sé que en algunos lugares los intérpretes son parte del equipo de trabajo, en otros no. Y no sé la respuesta, perdón. Bueno, ya cubrimos el tema de la interpretación, de los registros, los documentos. Había una parte más de esa pregunta, perdón, que se me escapó. Cubriste todas las consultas. Muchísimas gracias. Hay una relacionada con la programación de inspecciones para América, para Centroamérica, América Latina y Suramérica, que me parece que no necesariamente vos podrías responder. Entonces, pero si tenés algún comentario sobre el tema que nos pueda orientar. Gracias. ¿Y cuál es la pregunta específica entonces? Programación para las inspecciones en Sudamérica o en Centroamérica. Programación, ¿qué quiere decir usted con programación? Como identificación de empresas que serán inspeccionadas y el periodo de tiempo para realizar la inspección. Si FDA tiene algún tipo de programación a nivel de los países para estos procesos. Pues sí, tenemos un grupo de personas que programan, planifican los viajes para inspecciones en el extranjero que incluyen Centro y Suramérica. Está en el radar y nuestros están programando y planificando estos viajes justo incluso ahora que hablamos, pero esto tiene que ver con historia pasada, el país que se va a visitar, el bien a analizar cualquier problema político que pudiera haber en el país, algún otro problema de seguridad, qué sé yo. No vamos a querer mandar a un inspector a un país en el que en este momento esté teniendo algún problema de disturbios civiles en la ciudad capital o en otro lado. Es muy posible que no vaya a visitar uno de estos lugares, pero eh, esta es una pregunta que posiblemente pueda darnos una respuesta más clara la Oficina de Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias. La siguiente es si ya la FDA está implementando la inspección a través del reconocimiento a terceros acreditados a través de ese reglamento. En el caso de I do not know the inspecciones en answer el to that. extranjero. I do not. Perdón, no tengo respuesta para eso. No creo que lo tengan. Pero definitivamente están trabajando en este proceso, en este momento, y pues es todo lo que le puedo decir. Y creo que esta sería entonces otra pregunta para la oficina latinoamericana. Está relacionada con cómo se le da seguimiento a las observaciones que son encontradas durante la inspección y si la FDA considera necesaria una reinspección, ¿cuál es el costo y quién tiene que cubrirla? Sí, hacemos una reinspección. Este costo de reinspección o la inspección como tal la cubriría la FDA. Eso es parte de nuestro trabajo. El programar una reinspección y documentarla, todo esto es parte de el rol de la FDA. La responsabilidad de la compañía es hacer las correcciones, asegurarse de que se corrijan. Si implique los costos que implique. Por ejemplo, si significa que hay que instalar una lavadora y una secadora, pues tienen que instalarla y lo documentan y mandan la carta a la FDA y dicen que ya lo hicieron. Entonces,
La reinspección se basaría en esta carta y la documentación enviada. Esta es la mejor respuesta que le puedo dar en este momento. Las reinspecciones sí se hacen. El tema es que se basan en prioridades de protección a la salud pública en primera instancia y luego lo que proceda después. En eso nos enfocaremos primero. La siguiente es si existe una prioridad de los tipos de producto en los tipos de producto que, perdón, existe una prioridad en cuanto a los tipos de producto para seleccionar la finca a inspeccionar. Yes. Sí, eso definitivamente sí. Hay una priorización de, por ejemplo, brotes de problemas de enfermedades en los productos, potencial contaminación por bacterias. Definitivamente sí hay una priorización con base en eso. Entonces va a ser algo así como que se analiza el historial, con cuánta frecuencia, de dónde vienen los brotes, los productos, el tema del bien en cuestión y cuál es el historial, si se ha importado a los Estados Unidos y cuáles son las acciones correctivas realizadas en el país de origen o por los agricultores en la región, cómo se ha corregido la situación en problemas previos que se hayan identificado en la zona. Eso sería. Pareciera que no quedó claro el tema de quién cubre los costos de la inspección. Entonces, agradecería si por favor nuevamente podés clarificar quién cubre los costos de la inspección. Y en relación con la reinspección, nos están diciendo que parece que se establecía que el FDA cobraría aproximadamente $300 la hora a partir de que el investigador subía al avión. ¿Eso todavía se mantiene? Hasta donde yo sé, eso no es así. Tendría que verificar esto con la Oficina de Latinoamérica y el Caribe. Pero en mis viajes anteriores al exterior nunca he tenido la necesidad de cobrarle a nadie nada por ninguna naturaleza del tipo de lo que usted me está mencionando. Nosotros los oficiales de inspección, pues ese es nuestro trabajo y no se hace ningún cargo por hacer una inspección o una reinspección. Hasta donde yo sé, no se cobra por eso. No sé de dónde será que viene esta información. Puede ser que yo me equivoque. Esperaría que Jason o alguien más de la oficina latinoamericana me corrijan al respecto. Vamos a tener que analizar esta respuesta y lo podríamos abordar en el último webinario de la próxima semana. Gracias. Muchísimas gracias. Estas son todas las preguntas que tenemos para el día de hoy. Gracias a todos por sus comentarios, por participar. Para los que nos han pedido la presentación y el video, estamos en proceso de compartir toda esta información y todas las presentaciones de los webinars con nuestros participantes y con nuestras oficinas del ICA. En cuanto tengamos listo este proceso, les estaremos avisando. Le damos las gracias a nuestro presentador del día de hoy por el tiempo, por la excelente presentación y los invitamos nuevamente a participar con nosotros durante el último webinar que se realizará el próximo miércoles. Y pues muchísimas gracias también a nuestros socios en esta
iniciativa la oficina del FDA para América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día.